Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal C, una vez más en el coloquio de la UIC, de la Unión Industrial de Córdoba, esta vez titulado Los desafíos de la industria. Les proponemos realizar un recorrido por el testimonio de los principales disertantes, por ejemplo, Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hércoles Felipa, Gerardo Seidel, Alejandro Borenstein, el economista Javier González Fraga, entre otras figuras interesantes. Quédese con nosotros. Gracias por acercarse aquí al espacio de Canal C. Coméntenos un poquito de qué se va a tratar el día de hoy. Bueno, fundamentalmente hoy vamos a tener la mirada de los economistas a través de Javier González Fraga, una persona que ha sido presidente del Banco Central y que sabemos que tiene una dilatada trayectoria, y a su vez también de Diego Coats, que es el economista jefe de la Unión Industrial Argentina, que también tiene una vasta experiencia en todo esto. Y pasando al ámbito de Córdoba, ¿qué mirada tiene usted sobre la situación actual? Estamos ya transitando el segundo semestre. Bueno, estamos en un momento bastante difícil, lo sabemos todos, se ha reflejado en los paneles que hemos visto ayer. La industria no ha tenido una recuperación, sino una fuerte caída en el primer semestre también. Ya llevamos 38 meses de caída, de modo que creo que debemos transitar este momento difícil para, a través de una baja de la inflación, paulatinamente ir recuperando el poder de consumo, ¿no es cierto? Aunque no hay miras de que vaya a bajar la inflación por las medidas que se están tomando. Sin duda que no, pero si lo vemos desde el punto de vista industrial, los industriales no podemos trasladar a costos desde hace 6 meses prácticamente ningún aumento. Y esto en algún momento tiene que traducirse en una baja de la inflación. Gerardo, el año pasado le preguntaba sobre la necesidad de la industria. Usted hablaba de reglas de juego claras y también quizás alguna adecuación monetaria. Lo de la adecuación monetaria en cierta medida ha ocurrido. Lo de las reglas de juego claras a mediano plazo. Es lo que estamos reclamando, lo hemos expresado muy claramente a las autoridades nacionales y provinciales. Fundamentalmente ya se han tomado medidas importantes como el levantamiento del cepo, la ley PYME, la ley de autopartes, de modo que yo creo que vamos por un buen camino, pero sin ninguna duda que la herencia fue muy pesada y va a llevar su tiempo. Los nuevos cambios, ¿cómo han afectado en relación a los puestos de trabajo? En general, la industria ha mantenido, salvo algunos sectores que están muy críticos, como las automotrices, ¿no es cierto?, o autopartistas, donde necesariamente han tenido que reducir jornadas o, en muchos casos, despedir gente, porque con la caída de Brasil, una caída del 35-40%, es imposible de afrontar con la misma cantidad de gente. Gerardo, le agradecemos por haberse acercado una vez más aquí al espacio de Canal C y lo dejamos seguir participando del evento. Muchísimas gracias. Bueno, Cristiano, vamos al tema de la industria automotriz, porque por supuesto usted es un gran referente y Córdoba es una provincia tuerca, usted lo sabe, y tenemos una excelente industria automotriz, pero bueno, hubo postergaciones, demoras, una década perdida, no sé cómo llamarle. Me gustaría que usted me dijera cuál es su visión de todo esto. A ver, décadas, son muchas décadas perdidas en la Argentina, pero ahora empieza, creo, una nueva era. Espero que sea la era que dejamos en los años 30, cuando empezó el golpismo, empezó el superproteccionismo, la Junta Nacional de Granos, de Carnes. Espero que se pase ese periodo y que empiece de vuelta una Argentina que entra en el mundo competitiva, eficiente, queriendo competir, queriendo hacerle sombra a México en la industria automotriz, queriendo mandar todos sus productos a Europa, que hay un potencial enorme de miles de millones de personas, y no pensando en depender solo sobre un mercado local, que el mercado del consumo serán 15 millones de personas, ya sea productos caros para un mercado chiquito. Entonces tenemos que hacer productos eficientes y productivos y competitivos en el mundo, que den buenas empresas, que hacen grandes líneas de producción, y además en el mercado local que haya de todo, también productos locales, pero también productos importados. ¿Argentina estaría en condiciones de buscar
nuevos mercados aparte del que tiene con Brasil un poco decaído? Bueno, a ver, ya con México lo tenía abierto, pero ni bien empezó a dolerle, lo cerró. En nuestro sector está abierto, pero ahora con cupos y con frenos. Pero en el año 2005-2006 se llegaron a vender 140.000 autos, que para la industria argentina no era poco. Después México se puso a ser cada día más eficiente, más productivo. Es un país que fabrica 3.600.000 autos para un mercado interno de 1 millón de autos. Tratado de libre comercio con Europa, con Corea, con Japón, con Estados Unidos, hasta con el Mercosur, que no se respeta, y todos los otros. Es un país hoy de enorme eficiencia productiva, es tipo Corea, y siguen las inversiones, y tiene que ser así también en Argentina, en cual hay inversiones, hay solamente que jugarse de hacer parte de esa liga de grandes productores, y no seguir pensando en términos de yo protejo mi quintita, no venga de acá y todo. Y hay Europa. Europa es un potencial enorme. Ya estaban por firmar como ADEFA con Europa hace más de 10 años. Yo estaba en Bruselas como presidente de ADEFA para firmar. Después encontré que Brasil y Argentina habían decidido que lo que ya estaba listo no se iba a hacer más, y que no querían ninguna integración, y así nos fue. Hoy estamos con un Brasil en crisis, con productos que quedaron, que ahora ya el año que viene empieza a estar la nueva serie de productos, con una competitividad totalmente dejada, y encerrada en una encerrona, Argentina-Brasil intercambiando productos entre ellos y sin nada que pudiera ir hacia el resto del mundo. Bueno, tenemos que cambiar totalmente esta filosofía, y un poco está cambiando. Por ejemplo, la Toro es hoy un producto extraordinario que puede ir al mundo entero. Pero Argentina y Brasil también tienen que empezar a exportar de vuelta, y Argentina tiene que empezar a exportar de vuelta. No mirando solo ese pequeño mercado Argentina-Brasil, mirando todos los otros países del mundo. Y obviamente también importando, porque es un intercambio. Se importa y se exporta. No se puede exportar solo, además, con la cantidad de productos agroindustriales, agropecuarios que se exporta a Argentina, sería imposible hacer funcionar cualquier modelo de industria si no se importa al mismo tiempo que se exporta. Doctor, me gustaría saber cuál es su visión hoy de la educación en la Argentina. En términos generales, pesimista, porque creo que el problema básico no se ha resuelto. Y el problema básico es el desinterés social por la educación. Nadie reconoce que no le interesa, pero en los hechos concretos eso se manifiesta. Hay como una falta de percepción de los problemas que tiene. Y ya lo he señalado en múltiples oportunidades, y a usted también se lo he dicho. El problema es ese, que si uno le pregunta a los padres cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dice que está mal o muy mal. Si en cambio le pregunta si está satisfecho con la educación de sus hijos, el 70% de los padres está satisfecho con la educación de sus hijos. Esa paradoja, ese ver el problema de los otros, pero no verlo como propio, eso es lo que hace que la educación no se modifique, porque en general la gente está como satisfecha. Efectivamente creo que tiene muy buenas intenciones, es una persona capacitada, ha estado 8 años como ministro de la Ciudad de Buenos Aires y tiene mucha experiencia, de modo que yo creo que para hacer un juicio hay que esperar un poco más. Pero lo importante no pasa por el gobierno, reitero, lo importante es el reclamo de educación que hoy es inexistente. Claro, si la sociedad reaccionara como reacciona porque no le aumentan los sueldos o porque se sigue, o el tarifazo como ha reaccionado, si reclamara mejor educación, tal vez el gobierno abriera más sus orejas, ¿no? Efectivamente, digamos, las estadísticas, los datos estos que yo muestro son datos que son conocidos por las autoridades. Si la gente está satisfecha en última instancia, ¿para qué modificar? De modo que sí, efectivamente, no se ven por la calle manifestaciones de padres que digan enséñele más a nuestros hijos, eso no pasa. Reclaman otras cosas, que está bien que se reclame, que tengan calefacción, todo eso está muy bien, pero además deberían reclamar que les enseñaran más. Pero como hay esta especie de pedagogía compasiva que ve a los chicos como víctimas del sistema, y entonces hablan del pobrecito, lo que le hacen estudiar, bueno, esto no se va a modificar más. Yo he hablado muchas veces del derecho a ser exigido. Los chicos tienen derecho a que se les exija, porque en esa exigencia, en ese planteo de exigencia, está la manifestación de la importancia que le damos. Si a uno no le interesa el otro, no le exige nada. Si le interesa, porque quiere que dé lo más de lo que es capaz, ¿no? Hablamos con el secretario de Agregado de Valor de la Nación, el cordobés Néstor Roulet. Roulet, un gusto tener con nosotros. Bueno, un gusto para mí.
Y en realidad yo creo de que venimos de un país muy trabado, donde se hicieron cosas que cuando uno de alguna manera quiere desatar ciertas ataduras, quiere volver a la transparencia de mercado, por ejemplo, se encuentra con problemas reales, como el tema del aceite, que había un fideicomiso donde no se transparentaban bien el mercado. Ese fideicomiso se va de alguna manera moderando de a poco, de tal manera que el aceite valga lo que tiene que valer. Y es un poco el planteo y de esa manera los argentinos en general, porque todo el mundo cree que lo que de alguna manera está subsidiando no lo aporta nadie. Sí, lo está aportando todos los argentinos. Y de esa manera los argentinos van a dejar de aportar, sobre todo en algo que si lo transparentas, después al ser competitivo puede reaccionar hacia la baja como lo que nosotros estamos pensando. O sea, mayor producción, deberían bajar los precios. Pero parece increíble, Argentina tiene maíz, tiene girasol, tiene soja y sin embargo los aceites son caros. Sí, los aceites son caros, pero a ver, lo que te estoy diciendo, la realidad es que hay una falta de competitividad. Acá hay que trabajar sobre infraestructura, hay que trabajar sobre la baja de la presión impositiva, y por eso salieron noticias concretas esta semana de que se va a trabajar con un proyecto impositivo para el año que viene, y hay que trabajar sobre el tema crediticio, donde nosotros de alguna manera, en el caso nuestro, estamos subsidiando algunas tasas porque creemos que a las tasas actuales es muy difícil de pronto incentivar al emprendedor para que invierta. Bueno, en base a todo eso, en base a estas tres bases, infraestructura, como te decía, en el tema impositivo y en el tema crediticio, en base a esas tres sectores que estamos trabajando, creo que va a haber una reactivación. La reactivación, por lo que hablamos en la macro, que hablamos con gente de economía, se empezó a dar, eso es muy bueno, y en el caso de agregado de valor yo te puedo asegurar que en mi secretaría viene 6, 7, 10 personas por semana a ofrecernos proyectos, a trabajar con inversiones concretas y que de alguna manera las queremos orientar. ¿Por qué? Porque Argentina siempre tuvo modalismo. El problema en Argentina es que uno ponía una planta de extrusado de soja y todo el mundo ponía extrusado de soja. Exacto. Y entonces, o todo el mundo hacía biodiesel, y resulta que ahora tenemos de 4,5 millones de toneladas de biodiesel, tenemos 1.800.000 nada más ocupadas. Bueno, ese modalismo hay que terminar, hay que decir los mercados quieren esto, hacia allá vamos, y ese es el trabajo que estamos haciendo. La última, digamos, tuvimos un mal clima, nos golpeó el clima, no hay pasturas, muchos tamberos vendieron sus vacas y se dedicaron a otra actividad. ¿Qué va a pasar con la leche, el principal alimento de los argentinos hacia el futuro? ¿Vamos a tener leche? ¿Vamos a tener leche para tener manteca? ¿Va a ser cara? No, lo que nosotros tenemos que plantear es lo siguiente, la circunstancia que tuvo la lechería, donde no pudo aprovechar ciertos momentos que otros países lo hicieron, es una realidad. Segundo, nos encontramos cuando entramos con un stock muy importante de leche en polvo que no se había sacado, que no sabemos por qué. Eso hizo que presionara sobre el mercado interno hacia la baja. Bueno, hoy ese stock no está, se empieza a transparentar de alguna manera el mercado, y lo que hay que trabajar es sobre la cadena. Yo estoy totalmente convencido que el precio que le falta hoy al productor está dentro de la cadena. Hay que trabajar, hay que hablar con la industria, hay que hablar con la comercialización y empezar a transparentar más esta cadena, que ya te digo, que me parece que con el precio final que tienen los lácteos, hoy el productor tendría que tener mejor precio. Hemos recorrido los testimonios de los principales disertantes del 9º coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, los desafíos de la industria. Hacemos una breve pausa en esta transmisión especial de Canal C y ya venimos. Seguimos transmitiendo desde el Sheraton Hotel de Córdoba el 9º coloquio de la Unión Industrial titulado Los desafíos de la industria. Vamos a ver qué nos dicen los principales actores de este coloquio. Bueno, Ignacio, ¿cuál es tu visión hoy de Argentina en general? Hablemos de la parte económica, la parte societaria, la parte cultural de Argentina.
¿Qué visión tenés? A ver, a mí me gusta ir, muchas veces no entusiasmarme con los síntomas, sino ir a la causa. Así un día por todos los argentinos podemos atacar la causa de nuestros problemas estructurales. Y la Argentina, ¿cuándo llega a crisis? Llega a crisis cuando le faltan los dólares. Como dólares no se pueden emitir, nos faltan los dólares, viene la crisis. ¿Y por qué se da esto? Estructuralmente, que es lo que no se discute. Así es simple, porque Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Si miramos, Argentina exporta a razón de $550 la tonelada e importa casi $2.000 promedio la tonelada. Conclusión, cuando Argentina crece, en vez de festejar, estamos de velorio, porque no tenemos los dólares para sostener ese crecimiento. Perdón que te interrumpa. La famosa teoría de deterioro del intercambio de Frigerio y Frondizi, ¿no? Exactamente, es lo obvio. A ver, si vos vas a tu casa y te das cuenta que por mes tenés gasto, o tu empresa, gastos de 100.000 pesos y la facturación es de 80, hay un problema. ¿Qué haces con esos 20? Vos podés, que te faltan, vos podés endeudarte, por ejemplo, para comprar una máquina que te haga facturar más. Es decir, para cambiar ese estado de cosas. Ahora, en la Argentina, cuando llega ese problema, siempre se desata una discusión que es ya graciosa por repetitiva. Los gobiernos populistas que están en el gobierno, llamándole populistas en ese momento, de la crisis le echan la culpa a los empresarios. Después aumentaron los precios, entonces viene la ley Flor de Seibo, te acordarás, la ley de abastecimiento, y la ortodoxia le echa la culpa al déficit fiscal. Conclusión, vivimos de ajuste a persecución. Cuando lo que no nos damos cuenta que el problema es el subdesarrollo. El problema es la matriz productiva que, como está, genera estos desbalances cada vez que volvemos a crecer. Entonces, si esto no se detecta y no se ataca, ¿qué sucede cuando viene la crisis? Aparecen dos clubes. El club de los devaluadores, que dice, esto se arregla devaluando, y el club de los endeudadores, que dicen, che, vamos a buscar crédito para poder financiar el déficit. Y entre estos dos clubes nos siguen enterrando a la Argentina sin entender el problema de fondo. Entonces yo, la Argentina va a entender esto, va a entender que si ahora tenemos que salir a buscar, pues ya tuvimos un default, tuvimos que quitarnos 70% de la deuda. Si nosotros no tenemos claro que lo que hay que cambiar con un plan, que no va a ser inmediato, pero tengo claro el diagnóstico, que hay que cambiar la matriz productiva, voy a salir a endeudarme ¿para qué? ¿Para financiar el agujero? ¿O para cambiar la estructura que me lleva al agujero? Si esto no se comprende, ¿qué pasa? La Argentina toma un crédito sin capacidad de repago. Entonces ya la deuda empieza a tomar cuerpo en sí mismo. Se aleja de la economía real, se aleja de la posibilidad de pago. Y entonces, ¿cómo es la que va otra vez conduciendo la economía? Es la refinanciación de la deuda externa. Ese te condiciona todo. Y cuando el mundo está volátil como está en materia de capitales, la Argentina termina dependiendo del movimiento internacional de capitales. Entonces, para prestarte, te condicionan. Vienen los chinos y te dicen, bueno, yo te voy a prestar para una represa, pero yo no quiero adjudicación directa. Viene el fondo y te dice, ¿querés plata? Muy bien, anda al OMC y termina con la protección al sector agrícola. Ejemplo. Entonces, como veo con preocupación, yo he sido ministro de la Producción, el primer ministro de Producción de la Argentina, donde en aquel momento de aquella crisis terminal que fue la convertibilidad, terminal, porque había terminado 5 presidentes en 10 días, los muertos, el que se vayan todos, desde lo político, desde lo económico, 18 monedas circulando por el país, el club del trueque, bueno. Y era un modelo, se habían roto los contratos con la convertibilidad, y hay un modelo que, con una crisis que no tenía experiencia internacional para saber cómo se arreglaba. Pero hubo algo que tuvimos en cuenta siempre. Y a lo mejor aquel gobierno que integró Duhalde, Alfonsín, aquel gobierno de unidad nacional, dijo algo con toda claridad. Se acabó la alianza de la política con los sectores financieros. Y viene una alianza de la política con los sectores productivos.
Yo le decía, me acuerdo, Dualde, no digas esto porque no estamos para estar en contra de nadie con la debilidad que tenemos. Pero ¿qué es esto? Una visión clara que la Argentina sale produciendo, no endeudándose. Y mostró capacidad de crecimiento, fíjate. El mismo año 2002, cuando vos generaste esas condiciones para que la producción y esa energía productiva se libere en la Argentina, el mismo año 2002 se generaron 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Si ese nervio productivo, si esos emprendedores del campo, de la industria, no estuvieran y no tuvieran esa capacidad, Argentina no hubiera salido nunca. Fue la sorpresa del mundo. Alejandro Borenstein, uno podría decir que es arquitecto, que es humorista, que es columnista del diario Clarín, casi primera figura del diario Clarín, pero sobre todo tiene humor, algo que en la Argentina me parece que nos falta, pese a que intentamos practicar humor. ¿Es así, Alejandro? ¿Nos gusta el humor, pero cuando nos toca o nos afecta a nuestros gustos, nos interesa, lo rechazamos? Sí, supongo que sí. A la gente le gusta el humor, claramente. La gente busca el humor, la gente hace humor. Y los que son víctimas del humor, cuando les toca, y lo padecen, porque el humor, tal vez, la sátira en general es más dura. Tenemos la camiseta en el humor, es decir, si lo atacan a un hincha de River o de Boca y yo soy del otro cuadro, me río, pero cuando le toca al mío no. En política pasa lo mismo, al presidente le pasa lo mismo. Yo creo que sí, hay gente más tolerante que otra. También se da al revés alguna situación. Yo siempre me acuerdo una anécdota que contaba mi viejo, que un día lo cruzó un ministro o alguien importante en un evento y lo agarró y le dijo: ¿qué le pasa conmigo que usted no me nombra? ¿No? O sea, también pasa que si ignorás un tipo puede ser lo más duro, ¿no? Pero yo creo que, digamos, la política se la tiene que bancar, pero le duele el humor porque el humor llega más. El humor es como desnudar a un tipo en la mitad de la 9 de julio. Es eso. Bien. Muy bien, ¿y cómo has visto la reciente encuentro que tuvo el presidente con Marcelo Tinelli a causa de lo que fue, bueno, la relación y lo que fueron las imitaciones en su programa, pero también lo que pensaban algunos, que si detrás de ese humor o esa imitación había algún mensaje, teniendo en cuenta también todas las disputas de poder que hubo, también en AFA, hablando de fútbol. ¿Cómo ves esa imitación que sucede en Tinelli y la respuesta del presidente frente a ello, de invitarlo, convocarlo a la Casa Rosada para conversar, y calmar un poco los ánimos? Bueno, me parece que habrá que esperar un poco para ver efectivamente. Me parece que con el tiempo nos vamos a dar cuenta qué pasó ahí, digamos, ¿no? A mí me parece que lo de Tinelli es extremadamente exitoso. Obviamente Marcelo hace el programa más exitoso de los últimos 20 años en la televisión, sin duda, y hace además la producción más grande que tiene la tele. Pero yo no sé si eso es humor político. O sea, humor político no es disfrazar a un tipo que se parezca a Menem o a Macri. ¿Es una imitación? Bueno, puede ser extraordinaria, porque de hecho son fabulosos los pibes, tanto Freddy Villarreal como todos los que están ahí son extraordinarios, pero no necesariamente eso es humor político. Para llevarlo a un extremo, ¿no? Para que se entienda mejor, digamos, disfrazar a un tipo de Scioli y que cuente un chiste de gallegos, eso no es humor político. Puede ser muy gracioso porque la imitación puede ser muy divertida, pero no sé si eso es exactamente humor político. Y el problema que tiene, tal vez en este caso, es que como Tinelli es un hombre que además de ser un hombre de la televisión, es un hombre involucrado con muchas otras cuestiones, bueno, se presta a la suspicacia y a interpretar que lo que hace puede estar contaminado, entre comillas, por alguno de sus intereses, sea fútbol, sea empresa, sea política, sea qué sé yo, se complica, ¿no? Y si hiciéramos la analogía con el fútbol, pensemos entonces las tribunas como la sociedad. ¿Cómo ves la sociedad en este momento? ¿Cómo está la paciencia de esa sociedad que está resistiendo algunas medidas, principalmente las económicas que les toque el bolsillo? ¿Cómo está la tribuna? ¿Está pidiendo un cambio? ¿Está aguantando? ¿O está esperando que convierta algún gol el presidente para salir a apoyarlo? ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la gente, es difícil, ¿viste? Porque decir, bueno, ¿en base a qué sé cómo está la gente? Es muy difícil
entender o tratar de tener una precisión sobre lo que pasa en la calle fuera del círculo que uno frecuenta, de sus cosas laborales o familiares. Pero a mí me da la impresión que estamos en un momento en el que la mayoría de la sociedad se ha dado cuenta, ¿viste? La gente entiende que así no era. Y es decir, me parece que en el tema energía tenés un buen ejemplo, ¿no? Es decir, hay una conciencia en la sociedad que la energía no es para regalar, que la energía no es una cosa para dilapidar y que no te la pueden regalar. Y que la consecuencia de eso fue que nos quedamos sin energía. Ahora, si después este gobierno lo está instrumentando bien o no, si las tarifas, ese es un segundo problema. Pero me parece, claro, pero me parece que hay un primer, digamos, en principio te diría que la tribuna es comprensiva en esta situación, ¿entendés? Okay. La gente entiende que después, obviamente, hay mucha injusticia, hay dolor, cuesta, pero me parece que hay una tribuna comprensiva, por ahora. Seguimos en el coloquio de la Unión Industrial. Estamos con Javier González Fraga. Vamos a hablar un poco de economía, palabra con garantías si las hay. ¿Cómo le va, Javier? Muy bien, gracias, Gabriel. Gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias por acercarse al espacio de Canal C. ¿Cómo ve la situación actual de la economía argentina en esta época de transición? Bueno, yo la veo que estamos pasando unos meses complicados, pero con buenas perspectivas a futuro. Creo que era necesario hacer una cantidad de correcciones que fueron hechas en los primeros meses de esta gestión. Creo que la situación heredada era mucho peor de lo que la mayoría de la población entendía, y eso hace mucho más difícil introducir las correcciones, a diferencia del 2001-2002, donde veníamos de 3 años de recesión. Acá la economía parecía estar bien el año pasado, pero tenía pies de barros en lo energético, en lo cambiario, en lo fiscal, en lo monetario. Había compromisos de emisión monetaria enormes, una situación muy complicada en muchos sectores. Entonces, las correcciones son más difíciles. Pero tengo mucha expectativa en un gobierno que dice correctamente que la locomotora del crecimiento es la inversión, no como se decía antes que era el consumo. El consumo te lleva a la inflación y te lleva a quedarte sin stocks. Entonces yo creo que estamos ordenando las cosas y yo veo con buenas expectativas, aunque no desconozco que para muchos sectores la están pasando mal, no solamente de la población, sino también de la industria. Javier, usted dice que la locomotora de la economía también es la producción. Ahora, la suba de las tasas por allí no invita a sacar dinero de la plaza y que en vez de volcarse a la producción se vuelca a la inversión. Por supuesto que hay una corrección por ese lado, pero la alternativa era quedarse sin energía. Estábamos una economía que exportaba por 6.000 millones de dólares energía, importó el año pasado 13.000 millones de dólares. Entonces, este desequilibrio era ya intolerable y había que reordenarlo. Obviamente, es muy cierto, eso afecta a la productividad de muchas empresas y genera problemas en algunos sectores específicos, pero hay que mirar un poco más largo plazo. Yo creo que es muy importante lo que se ha hecho en materia de acceso a financiamiento, el arreglo con los holdouts, la salida del cepo. Todo esto está creando condiciones que en el correr del próximo año se van a ver como las necesarias para atraer inversiones, no solo de extranjeros, sino que los propios argentinos inviertan. También el blanqueo va a posibilitar que los argentinos traigamos fondos, los que tengan fondos en el exterior, para inversiones, y esto también afecta positivamente a las empresas. O sea, es una mezcla de cosas donde por un lado tenés que corregir desequilibrios como el cambiario y el tarifario, que son dolorosos, pero que hay que hacerlo. Esto te tira abajo el consumo, pero por otro lado tenés que crear condiciones para la inversión sea el nuevo motor del crecimiento. Javier, ¿queda algún tipo de error en lo que hace el gobierno? Por ejemplo, salió airosamente, como usted lo decía recién, del cepo cambiario, y luego con el tarifazo, por ejemplo, esto de pagar, de no pagar, la persona que consumió menos va a pagar solamente, va a pagar un 400% más, lo mismo que quizás que el que pagó el doble. Un ministro dice que hay que pagar, el otro sale a decir que por ahora no. No, yo creo que se han cometido errores, ojo. No confundamos mi visión optimista de mediano plazo con desconocer que hubo muchos errores en el manejo tarifario, sin ninguna duda.
Yo creo que ahí deberían haber hecho, como decíamos en la campaña con Ricardo Alfonsín en el 2011 y lo repetí desde entonces, como con los palitos chinos, con cuidado y de a uno con el tema de los subsidios. Yo creo que acá se tomaron medidas mucho más brutales y se generaron injusticias. Hubo también problemas de implementación. No podemos desconocer que este gobierno se hizo cargo de una administración que en gran parte no le es leal, producto de la incorporación de una cantidad de militantes en la burocracia, y esto también se vio en el tema de las tarifas. Entonces yo creo que hubo una serie de errores, y ese no fue el único, quizás hubo unos apresuramientos en otros aspectos. Acá lo importante es reconocer los errores y rectificarlos, y lo importante es el destino de una política. Este destino es de una Argentina competitiva que pueda crecer sobre la base de salarios más altos y más empleo. No estamos ante, por lo menos lo que el presidente repite, ante un ajuste por el ajuste mismo. No hay una visión monetarista que pretende generar una recesión para bajar la inflación. Vamos a conocer próximos meses una apuesta a metas de inflación como una política antiinflacionaria que en la Argentina no se ha aplicado nunca y que ha dado resultado en más de 50 países. Entonces yo creo que hay que tener una visión positiva, no optimista, pero sí positiva. Yo soy parte de Cambiemos, o sea que tengo esta visión, por más que no estoy en el gobierno. Y creo que en un contexto internacional sumamente difícil. No todos los problemas de la lechería son problemas nacionales, no todos los problemas de la industria automotriz son problemas nacionales. Todos sabemos lo que está pasando con la leche en el mundo, todos sabemos lo que está pasando con Brasil y con las posibilidades de exportación. Entonces, no nos hagamos cargo de todos los problemas, entendamos que vamos a todavía vivir muchos meses difíciles, pero que poco a poco se va a ir reacomodando el tema para que la Argentina retome una economía sustentable que la habíamos dejado de tener. El 9º coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, los desafíos de la industria, ha finalizado, lo mismo que nuestra transmisión especial. Le agradecemos por haber formado parte de este recorrido, por los testimonios de los principales referentes que participaron del evento. Siga con nosotros en la pantalla de Canal C. Muchas gracias.